Bendiciones a todos mis hermanos, aquellos que se conectan por primera vez. Mi nombre es Ivonne Ortiz y estamos aquí representando a los intercesores Yadá de nuestra iglesia Oasis Centro Cristiano aquí en la ciudad de Mesa, con los pastores Abraham y Damaris González. Y el motivo de esta intervención, de estos videos, es de llevar una vez más a la conciencia a la iglesia de la importancia de orar y de interceder, especialmente en estos tiempos donde sabemos que en muchos lugares la oración la han hecho a un lado y han utilizado más el poder, el pensamiento positivo de estar intercediendo de esa manera. ¿Y qué es lo que la Biblia habla al respecto de eso? Eso es lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. Así que estamos aquí una vez más, estamos contentos con lo que Dios está haciendo, sean bendecidos y creemos que la presencia del Señor está en este lugar. Y si tienes alguna petición o algo que tú deseas comentar, lo puedes escribir aquí en nuestra página. Así que vamos a iniciar en este momento. Sabes que todo lo que tú necesitas para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida, aquí en la tierra, está disponible a través de la oración. La gente está buscando su propósito en otros lugares cuando su propósito está en la presencia del Señor. Cuando tú vas en la presencia del Señor, Él sabe lo que tú necesitas y entonces es la manera cuando tú recibes realmente para qué tú estás aquí en la tierra. Nadie va a llegar más allá si no hay una vida de oración. Eso es así. No hay una vida de oración. Titi, te amo. Gracias por estar por aquí. Es mejor morir orando que vivir sin orar. Ya lo hemos dicho, la oración debe de ser nuestra vida. Más allá de un estilo de vida. Tiene que ser nuestra vida, porque un estilo de vida se puede convertir en algo rutinario. Y cuando nosotros hacemos las cosas rutinarias, a veces pierden el valor, pierden la esencia, pierden el propósito, porque lo estamos haciendo mecánicamente, o a veces solamente lo estamos haciendo pues para, como yo he dicho anteriormente, para calmar nuestra conciencia. Pero en realidad la oración es un arma de poder, y si nosotros como cristianos sabemos utilizar esa arma de poder que Dios nos ha dado a nosotros, mire, definitivamente que nuestra vida va a ser totalmente diferente. Este tipo de oraciones va a requerir un esfuerzo, va a requerir una intimidad, una entrega del alma, del cuerpo, del espíritu. Amén. De que todo esté conectado en la presencia del Señor. La gente quiere escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? Y dicen, quiero escuchar la voz de Dios. Dios no me habla, Dios no me dice. Bueno, lo que pasa es que tú no reconoces la voz de Dios porque no tienes una intimidad con el Padre. Es como dice la palabra, que las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque están con su pastor, hablan con su pastor, están en intimidad con su pastor, igualmente que el pastor conoce a sus ovejas. Amén. Así que yo, si por ejemplo estoy en medio de una multitud y yo estoy segura que si mi hijo o mi hija me llaman, yo voy a reconocer su voz. Así mismo es el Señor. Así que si tú no estás escuchando la voz de Dios, es porque tú no estás teniendo una intimidad con Él. Las cosas de Dios, cuando la gente deja de orar, fíjate, las cosas de Dios se detienen cuando la gente deja de orar. El fluir de Dios se detiene, los milagros de Dios se detienen, las cosas sobrenaturales se detienen. Hay iglesias que están muertas totalmente porque no hay oración. Lo que hay es mucho entretenimiento, hay mucha gritería, hay mucha habladuría, pero realmente la persona que está tomando al frente no ha tomado un tiempo de intimidad con el Señor, no ha pasado ese quebrantamiento, esa humillación delante de la presencia del Señor, para cuando la persona te mire, pueda ver a Cristo a través de ti. Amén. La Biblia dice en Génesis 18:33, y a mí me impactó mucho esta palabra, cuando Abraham estaba intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Muchos de ustedes conocen esta historia. Cuando él empezaba a decir, Padre, pero si hay 50, ¿vas a destruirlo? O si hay 40, ¿los vas a destruir? Y el Señor decía, no los voy a destruir, por esos 40 no los voy a destruir, porque muchos conocen cómo estaba ese lugar donde estaba el pecado, donde había toda clase de maldad, estaba en ese lugar y Dios había decretado que iba ya a destruir ese lugar porque el pecado ya había sobrevenido demasiado ante su presencia.
Y entonces Moisés seguía intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra y decía, y si hay 20, los vas a destruir, si hay 30, si hay 20, los vas a destruir, hasta que lo último que Moisés dijo, y si hay 10, y él se detuvo ahí. Él ya no dijo, no bajó del número 10, él dijo, y si hay 10. Entonces dice la palabra que el Señor dice, no la voy a destruir, pero dice que Jehová se fue después de haber hablado con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea, que cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de interceder, Jehová se puede ir. Jehová se puede ir. Así que qué poderoso es esto. O sea, no permitas que el fluir se detenga en tu vida por la falta de la oración. La oración es la llave para todo. La oración no se va a detener en este mundo. La oración trasciende los mundos. Fíjate que Jesús, cuando estuvo aquí en este mundo físico y se fue al cielo, si tú te preguntas qué él está haciendo en el cielo, lo vamos a ver más adelante, ¿qué está haciendo él sentado a la diestra del Padre? Y Jesús le dio tanta importancia a la oración, ¿por qué nosotros no podemos imitar lo mismo? Porque Jesús sabía la importancia de la oración y decimos, queremos ser como Jesús, pero no oramos. No comenzamos con lo básico, que es la oración y la intercesión. ¿Queremos pasar más tiempo con la gente? ¿Queremos pasar más tiempo haciendo otras cosas que realmente pasar tiempo con Dios? Y después queremos que Dios nos esté respaldando en las cosas que nosotros queremos hacer. Dice la palabra que cuando Jesús, estando aquí en la tierra, él dejaba a la multitud. Él despedía a la multitud. Y en esa multitud todavía había gente que estaba enferma, había gente que tenían necesidades, pero él entendía que era un tiempo que él tenía que separarse de la gente y irse con su Padre a orar, a tener esa intimidad con el Padre. Y es tiempo de que nosotros nos detengamos un momento, no importa que sea la familia, no importa quién sea, ese tiempo tiene que ser un tiempo sagrado con el Señor, porque como decía, los pobres siempre los vamos a tener, los enfermos siempre los vamos a tener, pero tu intimidad con el Señor, ese tiempo no lo debemos de sustituir con nada. Fíjate que fue tan importante la intercesión para el Señor, que dice en Romanos 8:34, donde habla sobre el amor de Dios y dice, ¿quién es el que condena? ¿O quién nos condenará? Dice, Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. ¿Okay? No solamente que murió, sino que establece que Él resucitó. Para aquellos que creen que Cristo vino y que solamente fue un profeta. No, Él vino, Él murió y Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? Dice que Él está también intercediendo por nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que no solamente Él está intercediendo con nosotros allá sentado a la diestra de Dios, sino que nos dejó el Espíritu Santo dentro de nosotros, que está intercediendo por nosotros constantemente. Fíjate qué importante es la intercesión, qué importante es la oración para el Padre, que aun cuando Él cumplió su mandato aquí en la tierra, está al lado del Padre intercediendo por ti y por mí. Qué lindo es el Señor, porque nos ama, simplemente porque nos ama. No hay mayor amor que el amor de Cristo, no lo hay. No hay en ningún otro lugar, no hay mayor amor que el amor de Cristo. Así que tú que estás, si estás llevando a cabo un ministerio, porque esto no exime a los pastores, a los que se llaman supuestos apóstoles ni profetas. Esto es una cuestión de todos, de todos aquellos que se llamen ser hijos de Dios, que tengan a Cristo en su corazón. Esto es para todos nosotros. Y por eso es que para mí es tan importante hacer este llamado de la oración. Por eso esto se ha tomado tan en serio, porque tenemos que llevar la iglesia al inicio, porque eso es lo que funciona. Amén. Así que si el trabajo te está tomando tiempo de orar, si, como dije anteriormente, la familia te está tomando tiempo de orar, es tiempo de que tú te detengas y tomes este tiempo con el Señor. Dice en Mateo 12:46, el mismo Señor dijo,
vinieron unos y le dijeron, maestro, aquí afuera está tu madre, están tus hermanos que te están buscando. Era su familia, era su mamá, eran sus hermanos. ¿Y qué le dijo Jesús? Él señaló a todas las personas que estaban ahí y él decía, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, que nosotros tengamos esa intimidad con Él, que lo conozcamos, que pasemos tiempo con Él, que lo amemos, que lo adoremos. Esa es la voluntad, lo que Dios quiere para con nosotros, sus hijos. De amarnos, de cuidarnos. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que si el mismo Jesús se detuvo y no salió corriendo porque la mamá lo estaba buscando o sus hermanos, no, él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y eso es lo que Dios quiere. Hay muchas personas que dicen, no, pero esa es mi familia, es mi mamá, son mis hijos. Eso es bien importante. Claro, la Biblia dice que bueno, no lo establece así como dice la Biblia, pero entendemos por los principios básicos de la Biblia que Dios es primero, segundo es tu familia y tercero es tu ministerio. Eso es así, pero Dios está por encima de todo, está por encima de todo. Y hay muchos que han dejado de buscar a Dios porque están con la familia, porque dicen, no, porque en mi familia, en mis hijos, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Y claro, tenemos que ser responsables como padres, eso no nos quita. Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como padres. Pero una vez más, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, hoy quiero estar hablando un poquito sobre, escucha a Dios todas las oraciones. Porque yo cada rato lo escucho de que las personas dicen, sí, Dios escucha todas las oraciones. Claro, Dios es omnisciente y Dios sabe todas las cosas. Pero realmente te has puesto a preguntar, ¿Dios está escuchando tu oración? ¿Dios está escuchando lo que tú estás hablando? ¿De qué manera tú te estás expresando? ¿Tú te estás escuchando cuando tú oras? ¿Estás escuchando? Usas muchas muletillas cuando estás en el momento de orar. ¿O estás usando vanas repeticiones, como dice la palabra? Así que de eso es lo que vamos a estar hablando en este ratito que vamos a estar aquí. Pero antes de eso, pues quiero orar para presentar este estudio y que el Señor tome control de todo lo que aquí se vaya a decir. Amén. Así que únete conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo, Padre, a todo aquel que se conecte en esta hora o posteriormente, Señor, de que tu presencia esté con nosotros, Señor, y que podamos estudiar juntos tu palabra, lo que tú dices, Señor, para cada uno de nosotros en este día. Te pedimos, Padre, que tu presencia, Señor, esté aquí, que tú pases el carbón encendido por mis labios, que no sea mi palabra, Señor, que las personas no me estén escuchando a mí, sino que te escuchen a ti, Padre. Yo quiero ser solamente una extensión tuya aquí en la tierra, Padre. Te pido, Dios, que tu presencia, Señor, esté aquí, Padre, y que tú hables al corazón de todo aquel que nos escuche, que traiga cambios, que haya algo nuevo en ellos, en su caminar contigo. Te pido tu presencia, Señor, porque en vano sería todo lo que hagamos si tú no estás presente. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia menciona algunos ejemplos cuando Dios no escucha la oración. Porque lo decimos, no, es que Dios escucha a todos. Y una vez más digo, claro, Él es omnisciente. Pero esa oración está siendo agradable ante los ojos del Señor. Realmente está provocando ese olor grato, esa fragancia delante de su presencia. Vamos a ver qué dice la palabra. Lo que encontré aquí dice que cuando hay pecado y cuando hay rebeldía, Dios no escucha la oración. Pasó con el pueblo de Israel. Está en Isaías 1:15 en adelante. Se lo voy a resumir un poquito. Pero Isaías 1:15 en adelante, cuando el pueblo de Judá estaba en pecado y en rebeldía. Dice la palabra, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Fíjate que ellos estaban conociendo, estaban bajo Dios, ¿no? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo esto tiene un significado poderoso, pero no vamos a entrar en esos detalles para nuestro programa de hoy. Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraño. Y fíjate lo que dice el versículo más adelante. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliques las oraciones, no escucharé. Así que quiere decir que no todas las oraciones Dios escucha. Ahí estamos viendo en ese ejemplo. También dice la palabra que cuando la persona tiene ese corazón altivo, cuando viene a orar con esas exigencias delante del Señor, utilizando la misma palabra para sobornar y para manipular lo que Dios dijo en su palabra, eso es altivez. Así que tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos orando, cuando venimos ante la presencia del Señor. Procura que sea con un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que Dios no desprecia. Amén. Pero hay mucha gente que porque tienen tantos títulos de hombres, entonces vienen a la presencia de Dios con esa altivez, con esa arrogancia, como que Dios, tú tienes que hacer esto, tú tienes que darme esto. Y comienzan a ponerle demandas a Dios y están como que dejando a un lado la soberanía de Dios, como si tú pudieras gobernar a Dios. Y eso no va a funcionar así. Y eso es la altivez. En el Salmo 138:6 dice, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hay un ejemplo en la Biblia, en la parábola del fariseo y del publicano. Quizás ustedes también la han escuchado. Eso está en Lucas 18, del 9 al 13. En el libro de Lucas 18, del 9 al 13. Y dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, fíjense, en sí mismos como justos, y despreciaban a los demás, porque si hay algunos que se piensan que son más justos que otros, y engañoso es el corazón, tengamos que tener cuidado con eso. Dice que 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Y vemos que en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, lo que tenían ese título de recaudador de impuestos no tenía muy buena fama. No tenía muy buena fama. El fariseo, que era el fariseo, ¿verdad? Era el que conocía la ley, era el que supuestamente estaba más cerca de Dios, era el que supuestamente era el justo. Decía que él se ponía de pie y oraba de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Y entonces dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni tan siquiera levantar su cabeza al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado por aquel, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y ahí sí hay mucha gente orando, ahí sí hay mucha gente que se empieza a comparar con otros y piensan, porque no, es que yo hago esto, no, porque yo vengo todos los días a la iglesia, no, porque yo no me pierdo este servicio. Y su corazón son sepulcros blanqueados. Simplemente son sepulcros blanqueados. Y se creen que haciendo todas esas cosas están siendo justificadas. Esos son trapos de inmundicia. Dios, el corazón que está escuchando es el corazón humilde, el corazón que realmente reconoce que ha fallado y que necesita a Dios. Esa es la oración que Dios escucha. Lo otro que encontré es la idolatría. La idolatría no solamente afecta la persona que está orando incorrectamente, sino que afecta a alguien más que quiere interceder por esa persona.
Y la idolatría no lo vean solamente como que estén orando a una figura. No, la idolatría es todo aquello que tú estás poniendo por encima de Dios. Amén. No, no solamente que tú estás estás orándole a un santo. No, no, no. Es todo aquello que tú estás poniendo por encima de Dios, es idolatría. Hasta la rebeldía se convierte en la idolatría. Y dice en Jeremías 11:13, porque también había pecado el pueblo y se habían ido tras los dioses. Dice, porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá, y según el número de las calles de Jerusalén son los altares que has levantado, son los altares que has levantado a lo vergonzoso, altares para quemar incienso a Baal. Y sabemos que nosotros el incienso en la Biblia representa las oraciones. Y dice, pero tú, le está diciendo a Jeremías, pero tú no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Así que fíjate, aunque una persona quiera interceder y quiera orar, si esa persona está en esa condición y quiere seguir adorando a otros dioses y quiere seguir poniendo a otras cosas por encima de Dios, aunque tú ores y estés intercediendo, Dios no va a escuchar por eso, porque Dios va a empezar a tratar, es un asunto de la persona con Dios, es algo directo que Dios va a tratar con esa persona y Dios. Lo otro es el hombre que no sepa honrar a su mujer. Esto sí le va a gustar a las mujeres, ¿verdad? Los hombres que no honran a sus mujeres, dice la palabra, en 1 de Pedro 3:7, en cuanto a ustedes esposos, sean comprensivos con sus esposas. Trate cada una a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y comparte junto con ustedes la herencia de la vida eterna. Dice que al hacer esto, nada estorbará sus oraciones. Así que hombre, varón, hombre de Dios, si tú no estás tratando bien a tu mujer, aunque tú estés orando, tus oraciones están siendo estorbadas hasta que tú comiences a tratar a tu mujer como a ti mismo. Cuando tú empieces a amarla a ella como a ti mismo. Entonces, esa oración tuya va a llegar al trono de la gracia. Pero mientras tú estás viviendo una vida de apariencia en la iglesia, y llegas a la iglesia y estás levantando las manos y estás adorando a Dios, pero cuando llegas a tu casa te transformas y empiezas a golpear a tu mujer, a tu compañera. No estoy hablando de golpes solamente físicamente, pero con las palabras se golpean muchas veces más fuerte. Y estás tratando a esa mujer de una manera que no le agrada a Dios. Mira, aunque tú te vayas de rodillas y camines horas arrodillado, esa oración va a ser estorbada. Porque Dios dice en su palabra que el hombre que no trata bien a su esposa, a su compañera, su oración es estorbada. Y estorbada es poner una dificultad o un obstáculo a la ejecución de algo. Así que si tú estás de esa manera tratando a tu esposa, yo te recomiendo, ¿verdad? Yo te aconsejo que le pidas perdón a Dios primeramente y le pidas perdón a tu esposa y que juntos puedan restaurar esa relación, porque ahí hay un desorden, Igualmente para las mujeres, porque las mujeres que también humillan al hombre y no respetan al hombre, yo también creo que esto también se le aplica a la mujer. Si no trata al hombre como el sacerdote, como la cabeza de la casa, yo creo que también sus oraciones van a ser estorbadas. Aquellas mujeres que humillan a los esposos delante de la familia, delante de amigos y los tratan de esa manera, esas mujeres, yo también creo que sus oraciones son estorbadas. Así que es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios para que nuestra vida realmente en nuestros hogares esté caminando con el diseño divino que Dios lo estableció desde el principio. Lo otro que encontré para que Dios no escuche las oraciones son los placeres propios. Dice, no pedís porque pedís mal,
pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente nos anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Así que cuando nosotros estemos orando y estemos clamando al Señor, tengamos que tener cuidado en la manera que nosotros lo estamos haciendo, si realmente lo estamos haciendo por alguna necesidad, porque Dios conoce nuestra necesidad. Pero si lo estamos haciendo de la manera porque vi al vecino que se compró este carro, que ahora es del último modelo, no, pues yo también quiero ese carro de último modelo. O porque salió la nueva versión del teléfono celular, pues yo también quiero esa nueva versión. O porque salió aquello nuevo, aquel televisor, aquella computadora, pues yo también lo quiero. Esos son placeres. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros pedimos. No es que sea malo, porque estamos en este mundo, tenemos necesidad de cosas materiales, pero que no sea nuestra razón para nosotros orarle a Dios, porque Dios conoce de qué nosotros tenemos necesidad. Entonces, toda oración que pretenda satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no van a ser escuchadas. Así que nosotros tenemos que analizar y pensar, ¿qué yo le estoy pidiendo al Señor? ¿Qué yo le estoy pidiendo a Él? ¿Es algo para satisfacerme a mí misma? ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo necesito realmente? Amén. Aida, Dios te bendiga. Qué bueno que estás por aquí. Saludos a toda tu familia. Gloria a Jesús. Y Aida, Dios te bendiga. Walter, Dios te bendiga. Qué bueno verte, saber de ustedes. Gloria a Jesús. Entonces, seguimos. Hay otro ejemplo en la Biblia, donde ustedes también quizás lo han escuchado, de los hermanos de Jacobo y Juan. En unas versiones dice que fue la mamá que pidió esto, pero en otras versiones, en Lucas 35, también dice que fueron ellos dos que fueron donde Jesús y le dicen al maestro, maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Fíjate, ya poniendo la exigencia, lo que te pidamos, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Ya no le estamos dando ni tan siquiera una opción, ya le estamos diciendo lo que queremos. Tú lo tienes que hacer. Y le dijeron, el Señor le dice, ¿y qué quieres que hagáis por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a la izquierda. Pero Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Otra vez, no sabéis lo que pedís, porque lo que estaba pidiendo eran cosas para levantar el ego, para tener una posición. Y dice, ¿podéis beber de la copa que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos, sí podemos. Y Jesús les dijo, bueno, la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el que os sentáis a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes han sido preparados. Ya eso estaba decretado, quiénes son los que se iban a sentar. Y dice que al oír esto, los 10 discípulos comenzaron a indignarse contra Jacob y Juan. O sea que eso trajo hasta una riña entre ellos. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros, porque eso era lo que quería hacer Jacobo y Juan. Ellos querían que cuando ellos llegaran allá a la presencia del Señor, que ellos iban a estar gobernando, que iban a estar mandando también. Amén. Entonces, por eso hay otras religiones hoy en día que piensan que van a estar en esas jerarquías y que van a tener ese tipo de autoridad cuando lleguen a los cielos por esto que está aquí. Pero sin embargo, el Señor le dice, pero entre vosotros no es así, esto no funciona así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Fernando, Dios te bendiga, qué bueno que estás por aquí, Emanuel. Así que fíjate que ellos lo que estaban era
quiero esa posición, quiero gobernar, quiero mandar, danos esa posición. De esa manera estabas pidiendo mal. ¿Qué estás pidiendo? ¿Para qué quieres ese trabajo? ¿Para qué quieres ese título dentro de la iglesia? ¿Para ejercer autoridad de una manera que no es la correcta? ¿Para decir, no, yo tengo tantos bajo de mí? Pues mira, si es de esa manera, estás pidiendo mal. Así que tu oración no va a ser contestada. Tenemos que tener cuidado. ¿Para qué yo quiero tal cosa? Si se me ofrecen esta oportunidad, bueno, ¿cómo yo puedo ser de bendición? Señor, úsame en esto. ¿Qué tú quieres que yo haga bajo en esto nuevo que tú me quieres dar? Pero no es para decir, bueno, estoy aquí, yo soy la que mando y entonces ustedes van a hacer lo que yo te diga. No, no va a funcionar así. Y en el cielo no, tampoco va a funcionar así porque la altivez no sube allá arriba. Lo próximo que también encontré, que se encuentra en Isaías 1:14, es los sacrificios impuros. Los sacrificios impuros. Dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas. Este es el Señor hablando. El incienso es para mí una abominación. Y el incienso, una vez más, en el tiempo, y ahora también es como, es tipología de la oración, de lo que tú estás orando. Dice, la luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. Dice, no soporto con todo su adoración, me ofenden. Esto es Dios hablando. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. En el 15, cuando levanten sus manos una vez más, le dice, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. La oración es algo muy serio. La oración es algo muy serio. Dios no toma esto tan liviano. Dice que es una abominación el incienso, lo que están ofreciendo a Dios, no le agrada. Hay muchos conciertos, muchas cosas que hacen dentro de la iglesia. Muchas cosas que tú puedes ver en la iglesia. Y supuestamente aparentan todo muy espiritual. Pero tenemos que pensar y ver y tener discernimiento. ¿Esto realmente le está agradando a Dios? ¿Esta adoración le está agradando a Dios? Porque lo dice aquí. Ellos también estaban adorando. Ellos también estaban adorando a Dios. Ellos también estaban orando a Dios. Pero su sacrificio era impuro. Tenemos que presentarnos delante de Dios con sacrificio vivo, dice la palabra. Que no haya en nosotros esa arrogancia que hay en tantas iglesias. La arrogancia es algo que está tan fuerte dentro de las iglesias. Y la manipulación que tiene al pueblo intimidado. Cuando un pastor necesita utilizar la manipulación y la intimidación, necesita ese pastor, aunque sea pastor, necesita reconciliarse con el Señor, porque Dios no manipula ni obliga a nadie, ni tiene que utilizar. Esas estrategias son estrategias del enemigo. Eso es hechicería en los altares. Y hay mucha hechicería dentro de los altares y el pueblo repitiendo cosas y haciendo cosas por la misma ignorancia, porque no se meten en la palabra y no escudriñan y no tienen el tiempo de oración para que el Señor les indique las cosas, y caen en este espíritu de error y creen que la gloria de Dios, y se manifestó la gloria de Dios, y la gente sale de las iglesias haciendo los mismos pecados, cometiendo las mismas cosas, no hay cambios. Entonces, ¿de qué gloria se manifestó? ¿Qué fue realmente lo que se manifestó? Porque muchas iglesias lamentablemente están ofreciendo fuego extraño en los altares, en lugar de ofrecer ese fuego que a Dios le agrada, que es, una vez más, ese corazón contrito y humillado. Es lo que va a provocar que realmente la gloria de Dios se manifieste en nuestros templos, en nuestras reuniones. Muchas conferencias que se hacen. Hay muchas conferencias por ahí y la gente va en busca de conferencias y se meten aquí, se meten acá y van aquí y van allá, y lo que están haciendo es que su mente porque todo lo que tú recibes se te añade y tú estás recibiendo tantas cosas que no están
de acuerdo a la palabra de Dios, y cuando vienes a ver, ya no crees, ya no quieres creer en nada. Cuando alguien te está diciendo la verdad, entonces ya tú no quieres creer. Es como el cuento, ¿verdad?, de los 3 cerditos y el lobo. Cuando realmente viene el lobo, la gente ya no lo cree y son devorados, lamentablemente, porque no hay discernimiento dentro de las iglesias. No, hay que orar para que haya ese discernimiento de espíritu en las iglesias, y cuando hay algo que no proviene de Dios, es orar, interceder, reprender en el nombre de Cristo para que el pueblo, porque tenemos que proteger al pueblo, tenemos que proteger a las ovejas, amén. Tenemos que proteger a los más débiles de aquellos lobos feroces que están dañando a muchas congregaciones, a muchas iglesias, y provocando que después esa misma gente ya no quiera saber de Dios. En la misma iglesia, lamentablemente, cuando tú vas a evangelizar, cuando tú vas a las calles y estás escuchando los testimonios de la gente, no, yo no voy a la iglesia porque cuando voy a la iglesia le pasó tal cosa, pasó otra cosa. Y mira, tú no puedes decir que no. Es así. La iglesia misma está haciendo piedra de tropiezo para que el mundo reconozca que Cristo vive, que Cristo es verdadero, que Cristo viene, que Cristo los ama. Es la misma iglesia que está poniendo esas piedras de tropiezo, lo mismo que hacían los fariseos en el tiempo de antes, que le ponían cargas a la gente y ellos mismos no las cumplían. Así mismo se está viendo en estos tiempos. Por eso tenemos que tener cuidado dónde tú te congregas, dónde tú estás buscando el alimento. Tú no puedes ir a cualquier lugar. Tú tienes que asegurarte que ese alimento realmente proviene del trono de la gracia, proviene de Dios. Amén. Tienes que buscar el lugar donde realmente es Dios el que está alimentando, es el Espíritu Santo el que se mueve en ese lugar y no otra cosa. Bendito el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de estos hombres en autoridad que están utilizando esa autoridad incorrectamente para manipular, para hacer lo que ellos quieren, sus propios deseos. Y dice la palabra, como leímos, que esas peticiones no son escuchadas. El Señor nos advierte, qué lindo es el Señor. El Señor nos advierte de no caer en dos errores, aparte de esto de que estuve mencionando, como la altivez, el pecado, la idolatría. En el libro de Mateo 6, del 5 al 13, el Señor nos advierte de 2 errores. Y eso lo estamos viendo ahora también en este tiempo en la iglesia. Dios te bendiga, Isabel. Daisy, Dios te bendiga. Qué bueno saber de ti. Dice, la oración no solamente es hablar con Dios, porque la gente lo dice así. No, orar es hablar con Dios. No, tú lo que tienes que hacer es hablar con Dios nada más. La oración es verdad, es hablar con Dios. Pero más que eso es cómo hablarle a Dios. Porque se ha perdido el respeto de cómo nosotros dirigirnos a Dios. Creemos que nosotros somos dioses y estamos dejando a Dios a un lado. Es como nosotros. Entonces el Señor enseñó cómo orar. Así que quiere decir que si el Señor enseñó cómo orar, la oración se aprende. Y el Señor nos enseñó cómo orar. Entonces dice en Mateo 6, del 5 al 13, Dios te bendiga, Chayito. Te mando un beso y un abrazo. Yudiria, Dios te bendiga. El Señor nos enseñó cómo orar correctamente. Dice en Mateo 6, 5 al 13. Dice, y cuando oréis, esto fue en el sermón del monte, donde toca varias verdades poderosísimas en el sermón. Y el Señor tomó ese tiempo para enseñar cómo nosotros tenemos que orar. Y dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Y esa palabra a veces ni en el altar no la queremos ni decir porque no queremos ofender al hermanito, a la hermanita. ¿Por qué? Porque queremos que la hermanita y la hermanita esté bien conmigo. Mira, yo no necesito el favor de los hombres, yo necesito el favor de Dios. Yo necesito estar bien con Dios, primeramente que con los hombres. Porque a la gente tú le dices esta palabra y ya se ofenden, y ya no, y se sienten mal. Mira, no se trata de ofender porque la palabra no es para ofender.
La palabra es para traerte a ti a la verdad y que tú reconozcas que hay algo que se está haciendo mal y Dios lo que quiere es rescatarte de ese error para que tú puedas estar en el propósito que Dios tiene para con tu vida. Pero hay gente que lo toma tan, y sí, es bueno, lo tienes que tomar personal, porque la palabra es para eso, ¿verdad? Dice que es como una espada más cortante que doble filo, ¿verdad? Que aún penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Dice, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Entonces aquí Jesús le estaba hablando, ¿verdad?, a los discípulos, a las personas que estaban ahí en ese lugar, y le estaba diciendo, mira, no estés orando como los hipócritas. No ores como los hipócritas, no caigas en ese error. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este día. No caigas en ese error como los fariseos, no ores como ellos, no seas como los hipócritas. El Señor conoce tu corazón y el Señor conoce la intención de tu corazón cuando tú vas a la presencia del Señor. Ellos se creían que era lo más justo, por eso lo vimos en el fariseo, en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Se querían justos, porque conozco la palabra, porque llevo 20 años enseñando, no, porque estoy en el mejor instituto bíblico enseñando. Sí, lo que hay es hipocresía. No hay humildad, no hay humildad en el corazón. Y dice, porque sus muestras de públicas son muestras de pública. Cuando ellos oraban lo hacían de una manera falsa para que la gente los viera. Y mucha gente lo hace de esa manera para que me vean. Porque mira qué espiritual estoy. Para que la gente entienda que yo sí estoy en un nivel más que tú. Mira, Dios no está en ese juego. Dios no está en eso. Dios lo que está, una vez más, lo sigo repitiendo, Dios lo que está buscando es tu corazón. Es lo que está buscando Dios. Olvídate que tú tengas los títulos que sea. No importa. Dios mira tu corazón. Es lo que está buscando el Señor. ¿Y ellos qué recompensa tenían? ¿Cuál fue la recompensa que reciben? Que se han visto. De ahí no van a recibir más nada. Que se han visto. ¿Eso es lo que tú quieres? Eso es lo que vas a recibir, nada más. Entonces, si lo aplicamos eso en este tiempo, muchos cristianos, ¿verdad?, no están en las esquinas. Porque hay muy pocos, por lo menos especialmente aquí en Estados Unidos, es muy poco que tú veas a alguien con de esto hablando y predicando. No, eso casi no se ve aquí. En nuestros países sí es más disponible, las leyes lo permiten. Aquí no, aquí te ven así, rápido te llaman a la policía y te sacan. Pero en nuestros países así se ven. Pero no están en las esquinas de las calles para ser vistos, pero sí están utilizando la tecnología para eso. El Facebook, el Instagram, que son las plataformas para exponer esa hipocresía, aparentando tener esa vida de piedad solamente para buscar los likes y los comentarios de la gente. Amén, porque tú dices, ¿cómo tú sabes eso? Porque tú puedes ver en sus páginas que hoy están posteando un pensamiento muy bonito de Dios, muy lindo, y qué bueno. Pero después están posteando otra cosa que es totalmente contrario a lo que ellos mismos acaban de postear. Entonces están sirviendo a dos señores. Y la Biblia dice que nosotros no podemos servir a dos señores. Son las personas que tienen ese pensamiento, doble pensamiento. No, porque yo doy un poquito aquí, estoy un poquito bien con Dios. No, pero también estoy un poquito bien con el mundo. Y así hay muchos. Así hay muchos que se tienen que definir. O estás con Dios o no estás con Dios. Tu vida tiene que ser definida. No puedes estar en esos dos pensamientos. Hoy estoy con Dios, hoy me siento muy espiritual porque fui el domingo, me siento muy espiritual y al haber y sentí la presencia de Dios, se me pararon todos los pelos y ya con eso. Y luego el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo quizás regresas a la iglesia, pasa otra semana. Pongo otro mensajito aquí de que soy muy cristiana, de que Dios me ama, de que Dios te ama. La hipocresía está tremenda en este tiempo. Y da tristeza
da tristeza las cosas que uno lee, las cosas que uno ve. Porque uno realmente quiere lo mejor para esa persona. Quiere que Dios obre en esa persona, que los milagros, las cosas maravillosas que Dios ha establecido para esa vida. Y es la misma persona la que impide que Dios se glorifique como Dios quiere hacer. Porque no hay sinceridad. No hay sinceridad. No hay compromiso. La gente no se quiere comprometer. No se quiere comprometer. La gente no quiere pagar un precio. Porque sí hay que pagar un precio. No por la salvación, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero yo tengo que, una vez más, yo tengo que crucificar esta carne. Esto es un precio. Crucificar esta carne es un precio. Tomar mi cruz es un precio. Y tengo que hacerlo todos los días. No solamente un día de que me siento hoy, ay, quiero enviar este mensajito bonito. Y ya después el resto de la semana, ¿cómo está mi relación con Dios? Nada. Eso es hipocresía. Eso es la hipocresía. Y lo estamos viendo en estos tiempos ahora. Y como cristianos nosotros tenemos, dice la palabra, que tenemos nuestro tan gran nube de testigos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Dice la palabra, tan fácilmente nos envuelve y corramos la carrera, la paciencia que tenemos por delante. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, dice que tan fácilmente nos envuelve. Es tan fácil envolvernos en las cosas del mundo. Es tan fácil caer en esto. Es tan fácil. Y es verdad. A veces uno mismo dice, wow, ya llevo 3 horas, 2 horas en el Facebook. Y ya uno está cansado. ¿Ya? Pues para orar, pues 5 minutitos. Déjame decir algo por lo menos antes de acostarme a dormir. Y ha pasado, nos pasa. Pero Dios no quiere que caigamos en este error. Por eso Dios está trayendo esta palabra a mi vida, a tu vida, de no caigamos en este error que hacían estas personas. De ser hipócritas. No podemos ser hipócritas porque el Señor conoce. Decimos, no fui al servicio porque estaba muy cansado. Y no podía llegar y no podía. Y tú ves esas excusas y las excusas. Y tú tienes que entender que las excusas son una mentira disfrazada. Muchas de ellas no son razones, son excusas. Porque entonces llegan a su casa, están cansados, sí. Pero una vez más, estás en la televisión, estás 3 horas ahí viendo televisión. Y no pudiste llegar a la iglesia, no pudiste adorar a Dios junto con tus hermanos. No pudiste ir a orar, no pudiste ir al tiempo de la oración, de la intercesión. Y así quieres tener una vida en victoria. Hay muchos que se conforman solamente. Yo no sé cómo pueden ir a la iglesia solamente una vez por mes. Se conforman con eso. No te puedes conformar con eso. Esto es algo diario. Esto es algo que tú tienes que seguir buscando. La presencia de Dios cada día. Lo de ayer ya pasó. La bendición de ayer ya pasó. Dice la palabra que nuevas son tus misericordias cada mañana. Así que quiere decir que hay algo nuevo que Dios quiere entregarme en este día de hoy. Pero como yo no estoy conectada con lo espiritual, yo no estoy conectada con Dios, ni cuenta me doy. Y te preguntan, ¿y cómo te fue en este día? Igual. Lo mismo de siempre. Nada diferente. Mira, no. Dios te mostró algo diferente. Dios te dio algo diferente. Lo que pasa es que como tú no estás conectado con Dios, no lo vistes. No te diste cuenta. Y solamente decimos, más de lo mismo. No. Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que Él tiene algo preparado nuevo ya para mañana, para mí. Y yo quiero estar en la expectativa. ¿Qué es lo nuevo, Dios, que tú tienes para mi vida en este día? Yo quiero tomarlo, yo quiero recibirlo. Yo no me lo quiero perder por estar distraída en cosas que no me van a edificar, en cosas que no llenan mi espíritu. Distraída en cosas que realmente no son tan importantes. Estamos como, ¿verdad? Como Marta, entretenida. Pero María tomó la mejor parte, dice la palabra. María tomó la mejor parte. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? El mismo Señor, Él nos dice, nos advierte, no seas como los hipócritas, no ores así como los hipócritas. Y nos dice, para evitar esto, ¿qué dice Jesús? En el mismo versículo, en el 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre
que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y Jesús no estaba condenando el orar en público, no estaba diciendo eso, sino que le estaba condenando, como dije, la hipocresía. Eso era. Porque si vemos en Primera de Timoteo, si él estuviera diciendo que no oren en público, entonces el apóstol Pablo no hubiese dicho a Timoteo 2:8, donde dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En todo lugar. O sea que el cerrar la puerta es cuando tú cierras la puerta, ¿verdad? En lo natural, ¿verdad? Es para que nadie se entere, para que nadie te vea, tú te escondes para que nadie te vea. Ese es el concepto que es como cerrar la puerta para que nadie te vea lo que tú estás haciendo. Pero en este momento, en el concepto que aquí se está diciendo, cerrar una puerta, es para tener intimidad, para tener el secreto con el Padre. Es solamente tú y Dios, nada más. Nada de distracciones, nada más que escuchar la voz de Dios y que Dios escuche mi voz. Es un tiempo de intimidad con el Padre y mi persona. Eso es lo que es. Entonces, cuando cerramos la puerta de la distracción, deja el teléfono. Olvídate, deja el teléfono. Si es una emergencia, te van a dejar mensajes, te van a conseguir. Deja el teléfono a un lado. Cuando cierres la puerta, no le des cabida a la arrogancia, como mencioné anteriormente, de ir a la presencia de Dios y empezar a hacerle demandas y exigirle a Él. Él es Dios, es soberano. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios es la soberanía de Dios. Que Dios es soberano y Dios hace como Dios quiere. Y no podemos cuestionarle ni nada. Él hace como Dios quiere, y esa soberanía nosotros tenemos que aprenderla, porque hay muchos que no han entendido esa soberanía y entonces están enojados con Dios. Y es una de las cosas que enseñamos en uno de los videos anteriores, de gente que está enojada con Dios porque murió un familiar, porque no tuvieron el trabajo que estaban pidiendo, por diferentes razones, y están enojados con Dios porque como que Dios tenía que responderle su oración. Entonces, es en ese lugar, cuando tú cierras la puerta, donde tú te humillas y humillas ese ego, y ya no eres tú, ya es Dios contigo. Así que dejamos ese ego en ese tiempo. Gloria a Jesús. Lo segundo que el Señor nos advierte en ese mismo versículo es de no usar vanas repeticiones, Brito, Dios te bendiga. Te mando un saludo. A ver cuando nos visitas, Brito. Salúdame a tu esposa, Belia. Entonces dice, lo segundo que el Señor nos advierte es no usar, en el versículo 7, no usar vanas repeticiones, o en otros versículos dice, no uséis repeticiones sin sentidos como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Las vanas repeticiones también son otro obstáculo de que nuestras oraciones sean escuchadas. Los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Ahí lo podemos ver en Romanos capítulo 1, 24. Eran paganos, eran los paganos. Así que quiere decir que también ellos oraban. Así que ellos también estaban orando, los paganos. Pero ellos fueron los que rechazaron al Dios verdadero. Dice Romanos 1, 24, 21 al 24. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lucy, Dios te bendiga. Trajeron la verdad de Dios por la mentira. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eso eran los gentiles. Eso era lo que está diciendo el Señor. No seas como ellos, no estés usando vanas repeticiones como están usando los gentiles. Entonces, esta gente tiene un concepto equivocado de lo que es la deidad.
Y al tener un concepto equivocado de quién es Dios, también van a tener un concepto equivocado de lo que es la oración. Y mucha gente tiene un concepto equivocado de lo que es la oración exactamente por eso, porque no conocen quién es su Padre. No conocen quién es su Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no tenemos ese entendimiento de quién es Dios, nuestra oración se va a determinar en la manera en que nosotros nos acercamos a Él. La palabra vana, y como dice, vanas repeticiones, vanas, significa algo que es vacío, algo que es inútil. Por lo tanto, él nos está advirtiendo de que esa repetición que se está utilizando en la oración, muchas veces estamos repitiendo cosas que son vanas y que son inútiles, y que por estar repitiendo eso creemos que estamos siendo escuchados, y tampoco. Entonces, las oraciones no tienen que ser largas para pensar que que son efectivas, o demasiado muy cortas de ir al grano, ¿verdad? Porque esas sí van a ser las asertivas. No, la oración tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Tampoco quiere decir en este versículo que tú no puedes repetir ninguna palabra cuando estés orando, sino que no estés utilizando palabras inútiles, cosas que realmente no producen ningún efecto en lo espiritual. Las vanas repeticiones son cosas aprendidas, sin sentidos, que suenan bonitos, que suena bonito cuando tú lo escuchas, pero no surgen, como dije, no hay un rompimiento, no provocan nada en lo espiritual. La Biblia registra, como dije, de las cuestiones de las repeticiones, no es que tú no repitas, porque claro, repetimos cuando estamos orando. Aquí vemos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, se los llevó aparte, ¿verdad? Y les dijo que fueran a orar con él. Y Jesús se fue después un poquito más al frente, ¿verdad? Y dice, cuando él regresó, dice, los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y otra vez se fue Jesús. Y una vez vuelve otra vez y se repite una vez más. Dice que dejándolo otra vez, de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Estaba diciendo las mismas palabras. Así que, pero las palabras que estaba diciendo Jesús, ¿cómo Jesús estaba diciendo esas palabras? Tenía su corazón, dice, ¿verdad? Que el sudor eran gotas de sangre. Así que esas palabras, aunque eran repetidas, lo que él estaba repitiendo, que el Señor pasara de él esa copa, eran palabras que estaban provocando el corazón de Dios. No eran palabras inútiles, eran palabras que tenían un propósito en los cielos y que estaban provocando algo en los cielos. Y más adelante en el libro de Hebreos ustedes pueden escuchar, pueden ver que esa oración de Jesús fue escuchada. También dice en Apocalipsis 8:4, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ahí vemos una vez más los ángeles, ¿verdad? Que ahora mismo están adorando al Señor y están diciendo, Santo, 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 el Dios Todopoderoso. Eso es lo que ellos están diciendo en este momento. Y esas palabras están llenando el trono de Dios, están llenando el trono de Dios con esas palabras. Y nosotros nos unimos a ellos cuando nosotros estamos adorando y estamos glorificando el nombre del Señor. Así que no quiere decir que porque se repiten sean palabras que no puedas utilizar la repetición, sino que sean vanas. Ahí es donde está la clave. Vanas repeticiones, vanas que sean inútiles esas repeticiones. Hay 2 salmos, no sé si ustedes lo sabían, el Salmo 14 y el Salmo 53. David repite las mismas palabras en esos 2 salmos. Él repite lo mismo, así que no quiere decir que porque repitió eso no se escuchó. Cuando tú escuchas, lees los salmos de David, te producen a ti una paz, te producen a ti algo hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos leyendo los salmos, aunque algunos salmos, como estoy mencionando, el 14 y el 53, se repiten, pero producen algo, están produciendo algo en lo espiritual. Eso no es vano, esto no es una vana repetición.
Entonces hay personas que se han acostumbrado a orar largo porque así se los enseñaron, porque no es que tú tienes que orar largo y luego cuando los ponen a orar ya no saben más qué decir y lo rellenan con palabrerías. Es porque tengo que orar largo, tengo que orar 40 minutos. Entonces lo han tenido como una práctica así formal y lo que hacen es que empiezan a rellenarlo con las muletillas. Yo no sé si tú has escuchado a la gente que sigue repitiendo lo mismo y lo mismo porque ya no tiene más nada. Y están utilizando esas muletillas y esas muletillas son vanas repeticiones. Eso es inútil, eso no está provocando nada. Así que tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos orando, escuchar qué estamos diciendo. Y si tú te encuentras que estás repitiendo lo mismo, y utilizando la misma muletilla, mira, es porque ya no tienes más nada que orar. Ya terminaste, tu oración terminó. Así que no estés usando tanta muletilla para aparentar de que estás orando tanto y tanto y tanto. Y la verdad, cuando uno piensa y dice, ¿y qué dijo el hermano? ¿Y de qué oró el hermano? Porque lo único que tú te recuerdas es de la muletilla que escuchó. De lo mismo y lo mismo y lo mismo que estuvo repitiendo. Así que tenemos que cuidarnos de eso, de ese error, de no tampoco de usar vanas repeticiones. Y nosotros estamos viendo en este tiempo, porque aunque seamos nosotros creyentes verdaderos, esto no nos exime de nosotros caer en una de estas dos cosas, ¿verdad? De orar, como dije, como los hipócritas, o de usar estas vanas repeticiones en nuestras oraciones. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y ayer pues tuve la oportunidad de al grupo de intercesores enseñarles un poquito sobre el pensamiento positivo que se está infiltrando, que ya está, porque esto es de los años 80, ya lleva tiempo, pero que ahora se está escuchando mucho más fuerte en los cultos, en las oraciones, de la declaración positiva, que si tú lo declaras, tú lo estableces, tú lo decretas, tú lo tienes, ¿verdad? Se va a hacer conforme a como tú dices. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la soberanía de Dios? Perdón. Si nosotros estamos echando a un lado a Dios, es mi palabra, es lo que yo diga, cuando yo lo diga, así se tiene que hacer. Eso no funciona así. Eso son vanas repeticiones. Eso es inútil. Eso es vano. Eso es vacío. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con eso cuando nosotros estamos orando por alguien. Tenemos que tener cuidado las cosas que nosotros estamos declarando, las cosas que nosotros estamos decretando en la vida de esa persona. Amén. Porque el declarar positivo, claro, nosotros tenemos que hablar positivo, tenemos que hablar fe. Tenemos que hablar fe. Claro que sí. Pero el declarar positivo no es orar. Es dar por hecho algo afirmativo. No es lo mismo que orar, porque orar es pedir. Orar es pedir, es rogar, es llamar en ayuda de uno. Entonces, cuando yo estoy declarando eso positivo, que yo digo que eso se va a hacer así, de esa manera, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando a Dios a un lado. No estoy tomando la soberanía de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Como dice, yo sé que Jesús nos dio el poder como iglesia, pero aún ese poder no es mío. Aún eso, lo que Dios ha depositado en mí no me pertenece a mí. Así que yo tengo que manejarlo sabiamente, con responsabilidad. Amén. Esa autoridad yo tengo que usarla con responsabilidad. Y no simplemente, no confundamos el orar por fe, declarar las cosas, como dice la palabra, ¿verdad? Declarar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que tener cuidado, como yo les decía a los estudiantes, a los hermanos anoche, que puede ser que venga una persona al altar ahora, que tú ores y tú estás acostumbrado a estar declarando y estar decretando cosas, y este hombre viene o esta mujer viene a orar por un negocio, por su negocio. Pero como tú no tienes discernimiento y lo que estás orando son palabras vacías sobre esa persona, porque tú dices que estás declarando fe, entonces esa persona tiene un negocio que es fraudulento. Esa persona tiene un negocio que la forma en que lo está llevando es una manera que no agrada a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y oro y digo, no, yo decreto, yo declaro en el nombre de Jesús que tu negocio va a ser próspero, de que vas a tener clientes, la mayoría de los clientes que van a tener, y en el nombre de Cristo ahora yo declaro que ese negocio
vas a ser libre de deudas, sino que vas a estar en la prosperidad, bla, 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 bla. Y entonces tú no sabes lo que está pasando con ese hombre. Tú estás entonces anulando la condición espiritual actual de esa persona. Entonces esa persona te escucha y dice, wow, mira, yo estoy haciendo esto de esta manera, porque la persona sí sabe, pero el predicador, la anciana, el ministro me oró y me decretó y me declaró de que mi negocio va a ser próspero. Pero mira, eso fueron palabras vanas. Nosotros no podemos anular la voluntad de Dios, porque el que decreta y los decretos de Dios están en su palabra. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos orando por las personas, de no dejar de quitar a Dios a un lado y hacerlo yo. Claro que Dios me dio el poder para orar, para interceder. Claro, lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, pero yo no puedo dejar a la soberanía de Dios a un lado. No lo puedo hacer. En el momento en que tú dejas a Dios a un lado y son tus palabras por encima de la palabra de Dios, esa oración es vana repetición. Así que escúchate cuando estás orando. Escucha cuando estás orando por el enfermo. Escucha cuando estás orando por el matrimonio. Orando por matrimonios, personas que no están casadas y van a orar, ¿verdad? Y tú dices, pues otra vez declaro, otra vez más, declaro en el nombre de Jesús, porque usan el nombre de Jesús como de esa manera de decir, no, lo estoy haciendo en el nombre de Jesús. Pero son tus palabras las que tú estás declarando. Y tú le vas a dar cuentas a Dios por cada palabra que tú estás diciendo. Entonces, no, yo declaro en el nombre de Jesús que este matrimonio, no se separan, que bla, 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 bla. Cuando la persona ni tan siquiera están casadas. Cuando no están casadas. Entonces, ¿qué tú estás declarando? Palabras vacías. Ahí no va a pasar nada. Hasta que ese matrimonio se ponga a cuentas con Dios. Porque Dios estableció el matrimonio. Y el matrimonio es una institución seria ante los ojos de Dios. Así que si tú estás con tu pareja, lamento decirte, si tú estás con tu pareja y tú no estás casada, o no estás casado, aunque no están casados, aunque tengan hijos, aunque lleven 20 años juntos, eso no va a anular el decreto que Dios ha establecido, que el hombre se casará, estará con su mujer, y ahí es que se harán una sola carne, y ahí es donde realmente Dios envía la bendición. Así que si esa es tu condición, arregla eso. Si está en ti arreglarlo, arréglalo y ponte en cuentas con el Señor. Ponte en cuentas con Él, no con el hombre. No por los beneficios que el hombre te pueda dar. Eso no sirve de nada. Eso fue lo que trató el diablo hacer con Jesús cuando lo tentó en el desierto. Trató de darle beneficios, trató de darle cosas. Hello, eso no funciona. Eso son vanas repeticiones. Así que tenemos que tener cuidado nosotros los líderes, especialmente los líderes, que somos los que más tenemos el contacto con el pueblo. ¿Qué yo estoy orando? ¿Qué yo le estoy declarando a esa persona? Ten cuidado con lo que tú le estás declarando. Ten temor de lo que tú le estás declarando a esa persona, porque a lo mejor estás declarando una palabra que en lugar de levantarlo, lo estás hundiendo, porque no tienes el discernimiento de Dios. No tienes el corazón de Dios. No has estado en la intimidad con Dios para cuando empieces a orar por una persona. ¿Qué le vas a decir? Lo que se te venga en el pensamiento. Esos son vanas repeticiones, iglesia. Esos son vanas repeticiones, no va a producir nada. Y ese es el error que Dios no quiere que nosotros caigamos en este tiempo. Tú escuchas a la gente orar, se oye tremendo, se oye poderoso, se oye wow. Pero son palabras inútiles, dice la palabra. Y esto, muy poca gente lo va a escuchar de los altares, porque no les conviene. Porque lo que le conviene es las emociones, que se provoquen más emociones, porque esto no produce emoción, esto no produce aleluya ni gloria a Dios, este tipo de mensajes en la manera que el Señor me quiere usar, no produce muchos amenes, pero yo quiero estar bien con el Señor, primero que con los hombres. Y si esto me va a ayudar a mí, a yo aprender a que cuando yo ore, porque yo era una de estas, que oraba de esa manera. Cuando yo entendí y empecé a entender esto, mi oración está siendo escuchada.
wow. Entonces ya ahora yo estoy prestando atención a lo que yo estoy diciendo y estoy tratando en lo que yo pueda con la dirección del Espíritu Santo de orar con el corazón de Dios para no dañar a mi hermano, para no decir cualquier palabra que salga de mi boca y yo misma ser piedra de tropiezo para mi hermano, porque yo le voy a dar cuentas a Dios por esa vida, que Dios me presentó y me dio la oportunidad de yo orar y de interceder por esa vida. Así que nosotros, claro, tenemos que orar en el nombre de Jesús porque eso es lo que dice la palabra. Pero tenemos que tener cuidado que mis palabras no sean más importantes que las palabras de Dios. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Amén. Porque hay muchas personas pues, que dicen, y ahora tú lo haces. Y ahora, y le ponemos, y le ponen este tiempo y momento. Dice, no, porque esa es la fe. Lo justifican con eso. No, eso es la fe. Es que tú no puedes mandar a Dios. Y si Dios no quiere, que sea ahora, y si Dios lo está procesando y lo está llevando en un proceso, entonces tú estás diciendo, no, ahora, y ahora, y ahora. Y Dios dice, no, este está diciendo ahora, y ahora, y ahora, y Dios está en su trono. Pues que siga diciendo ahora, porque es que ya yo decreté que no va a ser ahora. Yo decreté que esta persona va a pasar por ese proceso y va a ser en este tiempo que va a salir de ahí, porque antes no puede salir. Tiene que completar el proceso. Entonces nosotros pues queremos como que ayudar, porque lo queremos hacer de una buena manera. Pero ese es el error que Dios no quiere que nosotros caigamos, que no es porque sea mi manera, es a la manera de Dios, es a la manera de Dios. Y nosotros tenemos que ser responsables cuando Dios nos da la oportunidad de orar por una vida. Mira, ministro, pastor, no importa, porque eso no importa el título. Si Dios te pone una persona para que tú ores por esa persona, ora responsablemente por esa vida. No lo hagas con tus emociones y no lo hagas con la hipocresía y no lo hagas con las vanas repeticiones, porque eso no va a cambiar nada. Hazlo con el corazón de Dios. Tenemos que aprender a orar con el corazón de Dios. Por eso el Señor tomó tiempo para enseñarnos de cómo orar. Qué lindo es el Señor. Nosotros no podemos estar anulando el estado espiritual de las personas. Dios es el único que decide de cómo se van a hacer las cosas. Es Dios, no somos nosotros. No nos creamos mucho, porque Dios nos dio el poder. Sí, Dios te dio el poder, pero úsalo correctamente. Úsalo en la forma en que Dios lo usó. Úsalo como la Biblia nos da el ejemplo de cómo se usaba. Dice escuché este cuento que va más o menos con esto de estas dos personas que murieron. Uno era un pastor, el otro pues también un apóstol. Y entonces, Alicia, God bless you. Estas dos personajes, ¿verdad? Pues fueron al infierno. Algunos piensan que el infierno no existe, pero sí existe. No fue preparado para nosotros, pero aquel que no den a Cristo en su corazón, es tiempo de que lo hagas, porque para ahí que irían. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegan ahí, se sorprenden. Y apóstol, ¿y qué usted hace aquí? ¿Por qué usted está aquí? Ah, no, porque yo enseñaba de que la salvación no se pierde y que todos podíamos hacer lo que quisiéramos y pues y aquí llegué y aquí estoy, pues algunos piensan de esa manera, ¿verdad? Allá cada cual lo que quiera pensar, lo que dice la palabra es lo que dice la palabra, es como digo. Entonces pues el otro pastor le dice, pero apóstol, pero usted predicaba tanto y hacía tantas cosas por el pueblo, ¿cómo es posible que usted haya llegado aquí a este lugar? Y entonces el pastor le dice, no, porque es que por fe, yo declaro por fe que yo no estoy aquí, por fe yo no estoy aquí. Y así hace mucha gente, que lo declara y dice, no, por fe yo no lo tengo, por fe, mira, Dios permite, ¿verdad? La enfermedad. Él llevó toda la enfermedad a la cruz. Eso es una verdad y un hecho. Pero a todos, Jesús no sanó a todos.
En una ocasión dice que le llevaban a los enfermos y a todos los sanó. Pero en otra ocasión pudo sanar a unos pocos. Así que Dios quiere la sanidad. Claro que Dios quiere que estemos sanos. Él murió por la sanidad. Pero no quiere decir que Dios los va a sanar a todos. Entonces cuando nosotros oramos tenemos que tener cuidado. Que sea la voluntad de Dios sobre esa vida. Claro, el deseo de nosotros, yo sé que lo hacen porque quieren que la persona esté sana. Pero la voluntad de Dios va por encima de nuestra voluntad. Y tenemos que tener cuidado las cosas que nosotros le declaramos a las personas. Tenemos que tener cuidado especialmente con personas que están pasando por enfermedades tan terribles. Y vienes y le estás declarando una palabra para hacer sentir bien a la persona, para mover sus emociones, cuando es algo que Dios no ha dicho. Así que tenemos que tener cuidado con eso. No confundamos el orar por fe de tener el derecho de exigirle a Dios. Son cosas totalmente diferentes. Cristina, Dios te bendiga. Entonces, gloria a Jesús. Ya mismo estamos por terminar. Por lo tanto, la solución a no usar vanas repeticiones, de no ser eso, dice la palabra, que no nos hagáis semejante a ellos, a los gentiles, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. El Señor sabe lo que nosotros le pedimos. Así que nosotros tenemos que esforzarnos que conscientemente venir a la presencia de Dios con el concepto adecuado de quién es Él. El concepto adecuado de quién es Él. Él es nuestro Padre. No solamente por creación, sino porque somos redimidos a través de la sangre de Cristo. Que reconozcamos que Él es nuestro Padre. Que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Que nosotros vayamos con esa confianza al trono de la gracia, sabiendo que Él nos escucha. Y que Él va a responder nuestras peticiones conforme a sus riquezas en gloria, de acuerdo a cómo Él lo ha determinado para nosotros. Amén. Él dice que pidamos y que se nos dará, y que busquemos y que vamos a hallar. Porque ¿quién es el hombre de vosotros, verdad? Que si un hijo nos pide pan, le vamos a dar una piedra. O si pide un pescado, le dará una serpiente. Que si nosotros siendo malos le damos buena dádiva a nuestros hijos, ¿qué más nuestro Padre Celestial? ¿Qué más que nos ha dado a su Hijo? Amén. Así que Dios no es un Padre irresponsable. Él no nos va a dar todos los caprichos que nosotros tengamos. Amén. Gloria a Cristo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado que no estemos pidiendo una serpiente o un escorpión, porque Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Y gloria a Dios porque tenemos el Espíritu Santo que intercede, dice la palabra, por nosotros, porque a veces no estamos haciendo lo correcto. Así que básicamente esto es lo que tenía para ustedes en este día, lo que el Señor quería hablarnos de tomar la oración, la intercesión de una manera responsable, y que el Señor nos enseña de cómo nosotros tenemos que hacerlo en su propia palabra. Él habla más adelante sobre el Padre Nuestro, que muchos lo saben de memoria y lo recitan como un poema. No, eso tiene unas verdades poderosas ahí. No tenemos el tiempo para explicarlas. Quizás en el próximo video lo puedo hacer. Así que, Iracenia, Dios te bendiga. Qué bueno verte por aquí. Así que en este momento quiero orar. Hay personas que me han pedido peticiones y vamos a presentar estas peticiones delante del Padre. Tenemos a Dolores Ortiz, que tuvo un derrame cerebral. Tenemos también a Jesús Berumen, que pues, la mamá está pidiendo que haga un milagro para que él pueda regresar a su casa. Parece que es un joven pues, que se ha ido del hogar. Tenemos a Wilson Monzón, que tuvo un accidente que alguien parece lo hirió y le fracturaron el cráneo. Así que orar por él. Bendito sea el nombre del Señor. También están orando por el matrimonio de Alejandra Almontes. Estamos orando también por salvación por Javier, Gabriela Velasco, y también por Alberto, que tiene una corte este 30 de abril. Que Dios, sea el que se glorifique. Qué lindo es el Señor. Y también por Gabriela Aguilar, que tiene neumonía y tiene esa infección
en los pulmones y le salieron unas manchas. Así que voy a estar orando por estas personas. Amén. Pero primeramente que nada, pues quiero orar por lo que se está enseñando. Así que doy gracias a todos los que se han podido conectar conmigo en este tiempo. Y si no pudieron ver el video completo, pues más adelante lo pueden ver y que puedan meditar en esta palabra y que sea de bendición para su vida, porque ese es el deseo del Señor. El Señor nos ama tanto que quiere que nosotros estemos bien con Él. Ese es su deseo. Amén. Así que voy a orar. Padre, doy gracias, Señor, por este tiempo que tú me permites de estar con cada vida, Señor, que se conecta y se conectaron en este tiempo, predicando tu palabra, Señor, de cómo orar de una manera efectiva, una oración que realmente sea olor grato delante de tu presencia. Te pido, Padre, por cada uno de los que me escucharon, Padre amado, que ellos puedan llegar delante de ti con esa confianza de que tú los escuchas, con esa confianza de que ellos son hijos y que tú eres su Padre. Espíritu Santo, te pido que tú los bendigas a cada uno de ellos, Jehová, y que tú nos sigas enseñando los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, si hemos sido como los hipócritas, Señor, como los fariseos. Perdónanos, Padre, si te hemos exigido, Señor, y queriendo anular la voluntad que tú has tenido para con nosotros. Te pido, Padre, que tú nos enseñes, que seas tú poniendo las palabras adecuadas en nuestros labios para pronunciar, Señor, y declarar, Señor, las verdades tuyas que dicen en tu palabra, Padre. Ayúdanos en nuestra fe, que podamos seguir hacia adelante, haciendo tu voluntad a tiempo y fuera de tiempo. Te presento, Padre, a cada una de estas personas que las mencioné. Dios, tú las conoces, creyendo, Dios, que tú has escuchado este clamor. Padre, bendícelas, ayúdale y que sea tu voluntad sobre cada uno de ellos. Hazte presente en cada situación, Señor, y que el que esté enfermo pueda recibir su sanidad. El que no ha sido salvo todavía, que no te conozca, que te conozca en este día. Padre, aquel que se ha alejado de ti, que regrese una vez más. Te pido que por tu amor, con esos lazos de amor, tú los traigas una vez más ante tu presencia. Hazte presente, Padre, que los milagros y los prodigios tuyos se sigan manifestando en este tiempo. Para aquel que todavía no crea, Padre, crea por los milagros, crea que tu mano no se ha cortado, Señor. Ten misericordia de aquel que sufre, ten misericordia de aquel que está teniendo cáncer, que está teniendo estas situaciones terribles. Ten misericordia, Jehová. Tú llevaste toda la enfermedad a la cruz del Calvario, Jehová amado. Tú venciste toda enfermedad, Padre. Haz tu voluntad en la vida de cada aquel que está pasando por estas situaciones terribles, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Y te pido, Dios, que esta palabra, Señor amado, penetre en el corazón de cada uno de los que pudieron escuchar, Padre amado. Y que cada día nos acerquemos más a ti confiadamente, creyendo, Dios, que tú eres Dios, que eres soberano, que tú eres el alto, el sublime, el todopoderoso, y que no hay otro Dios como tú, y que tú nos amas y nos celas con ese amor eterno. Padre, te doy gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno de los que me estuvieron escuchando en este tiempo. Gracias, que sean bendecidos. Y aquí estaremos. Estamos ubicados, si estás por este lugar aquí en la ciudad de Mesa. Ya mañana es domingo, vamos a tener nuestro servicio. Estamos ubicados en la 1316 sur de la Longmore. Y vamos a tener nuestro servicio a las 11 de la mañana. Así que te invito que si estás por aquí, por la área de Mesa y no tienes dónde congregarte, te invito a que estés con nosotros y que juntos estemos glorificando el nombre de Cristo. Así que sería hasta la próxima. Te bendigo y sigamos hacia adelante porque Cristo viene pronto. Bendiciones.